Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a tu canal Matemáticas con Argueta. En este video trabajaremos con el siguiente tema que se llama estática, equilibrio de cuerpos. Y bien, vamos a resolver el siguiente ejercicio que nos dice calcular las tensiones de las cuerdas según el siguiente diagrama. Como podemos observar, aquí en este diagrama están dos cuerdas sujetas y se está cargando un peso de 150 newtons. Y bien, la primera cuerda está a 40 grados, la segunda cuerda está a 30 grados y obviamente nos pide calcular la tensión de dichas cuerdas, como aquí lo indica. Tensión 1 hay que calcularla y tensión 2 hay que calcularla también. Para comenzar a resolver este problema vamos a dibujar lo que se llama diagrama de cuerpo libre, que se abrevia con las siglas DCL. Y en este diagrama de cuerpo libre lo que tenemos que comenzar a hacer es, en el plano cartesiano, en un plano cartesiano XY, representar lo que son las cuerdas. Vamos a imaginar, aquí del diagrama que nos dan, vamos a imaginar lo siguiente. Aquí en donde se unen, aquí en este punto rojo, va a ser el origen de nuestro plano cartesiano. Entonces, por lo tanto, si aquí yo imagino con líneas punteadas el plano cartesiano, es decir, y lo recorro hacia abajo, ese sería el eje y de aquí de este mismo punto rojo, del origen donde se unen las cuerdas, coloco X, podemos observar lo siguiente. La cuerda 1 o la tensión 1 vemos que tiene 40 grados, pero como son ángulos, este ángulo de aquí va a ser el mismo ángulo de acá, que también va a medir 40 grados, porque son ángulos alternos internos. De igual manera, para la tensión 2, la cuerda 2, el ángulo que tenemos aquí, el ángulo de 30 grados, va a ser el mismo ángulo que tengamos acá. Por lo tanto, este ángulo de acá es de 30 grados. Por lo tanto, podemos aquí en el plano trabajar con la tensión 2 y con la tensión 1. Entonces, aquí en el plano cartesiano, estas líneas de las cuerdas es mi tensión 1 y mi tensión 2. Como aquí lo dibujé en el diagrama, en las líneas punteadas de azul, este ángulo es de 40 grados y este otro ángulo es de 30 grados. Obviamente hacia abajo, hacia la parte de abajo, va a estar lo que es el peso. Entonces aquí vamos a dibujarlo igual del origen hacia abajo, va a estar el peso, es decir, los newtons, y lo vamos a representar con una letra P. Bien, este ya es el diagrama de cuerpo libre, lo tenemos que completar con las tensiones tanto para el eje X como para el eje Y. Es decir, para el eje Y van a ser líneas verticales en donde terminan las tensiones. Entonces aquí tenemos una tensión vertical y aquí otra tensión vertical. Entonces aquí va a ser la tensión 1 en Y aquí va a ser la tensión 2 en Y. Recuerden que las líneas verticales que se trazan son con respecto al eje Y. Ahora bien, continuando con las tensiones ahora en la parte de X, esa tensión va a estar dada por lo siguiente. A partir del origen hacia la izquierda, para cerrar lo que es la tensión 1 y armar un triángulo rectángulo, esa tensión la vamos a llamar tensión 1 en X, porque está sobre el eje de las X, y obviamente del origen hacia nuestro otro triángulo rectángulo, esa línea de rojo que estoy trazando ahí, va a ser la tensión 2, pero en X. Entonces, nada más es importante recordar que aquí del origen estamos trabajando lo que es la tensión 1 para la izquierda y la tensión 2 para la derecha. Entonces ya tenemos sus componentes del diagrama de cuerpo libre. Lo que tenemos que hacer ahora es calcular una ecuación, una igualdad para la tensión 1 en y para la tensión 1 en X. De igual manera para la tensión 2 en Y y para la tensión 2 en X. Entonces vamos a comenzar aquí escribiendo. La tensión 1 en Y va a ser igual a la tensión 1 por el seno del ángulo 1, sub 1. Aquí el seno de 40 grados va a ser nuestro ángulo 1. Y para la tensión 2 en Y va a ser el valor de la tensión 2 por el seno del ángulo 2. Obviamente aquí el valor de 30 va a ser nuestro ángulo 2. El valor de 30 grados es nuestro ángulo 2. Es importante que
sustituir de una vez los valores. Me va a quedar tensión 1, que es algo que tenemos que calcular, por el seno del ángulo 1, o sea, el seno de 40 grados. Y acá, para la tensión 2 en Y, va a ser tensión 2 por seno del ángulo 2, o sea, seno de 30 grados. Ahora vamos a calcular la tensión 1 en X y la tensión 2 en X. Entonces la tensión 1 va a estar compuesta por la tensión 1 multiplicado por el coseno del ángulo 1, que ya sabemos que el ángulo 1 vale 40 grados. Y la tensión 2 en X va a estar compuesta por la tensión 2 multiplicada por el coseno del ángulo 2. Cabe mencionar, y repito, el ángulo 2 es el que vale 30 grados. Y sustituimos dichos valores. Para la tensión 1 en X va a ser la tensión 1 por el coseno de 40 grados. Y la tensión 2 en X va a ser igual a la tensión 2 por el coseno de 30 grados. Es importante poner estas componentes, dado que más adelante las vamos a utilizar y van a ser una buena referencia más práctica para el cálculo de las tensiones. Bien, vamos a subir aquí un poco. Y ahora también es importante, aquí como apunte, que las líneas que van hacia arriba, las cuerdas, las tensiones o las fuerzas que van hacia arriba, como es el caso de T1 en Y, T2 en Y, si van hacia arriba son positivas, si van hacia abajo, las fuerzas, las tensiones o las cuerdas son negativas, si van a la izquierda son negativas, si van a la derecha son positivas. Estos signos, a la hora de sustituir en las sumatorias de las fuerzas, nos van a ser de mucha ayuda. Y bien, ya que tenemos el diagrama de cuerpo libre y la composición de las tensiones tanto en X como en y este pequeño apunte de la dirección de las fuerzas con respecto a sus signos, vamos a representar lo que es la sumatoria de las fuerzas en X. Entonces lo escribimos por aquí. La sumatoria de las fuerzas en X debe de ser igual a 0. ¿Cuáles son las sumatorias de las fuerzas en X? Pues tenemos la tensión 1 en X y la tensión 2 en X. Cabe mencionar que la tensión 1 va hacia la izquierda y la tensión 2 va hacia la derecha. Por lo tanto, la tensión 1, como va hacia la izquierda, es negativa, y la tensión 2, como va a la derecha, es positiva, como lo vimos aquí en estas flechas. Por lo tanto, va a ser menos la tensión 1 en X más la tensión 2 en X, va a ser igual a 0. Y bien, entonces, aquí, si la tensión 1 en X la pasamos del otro lado, cambiaría su signo. Como está negativo, pasaría a positivo, quedando tensión 2 en X es igual a la tensión 1 en X. Subiendo un poquito, podemos ir sustituyendo lo que vale la tensión 2 en X. Lo que vale la tensión 2 en X, que es esto que tenemos aquí, es igual a la tensión 2, aquí lo vamos a poner, a la tensión 2 por coseno de 30 grados. Y eso va a ser igual a la tensión 1, o sea, lo que tenemos aquí, que es la tensión 1 por coseno de 40 grados, que es lo que equivale. Y despejando la tensión 2, eso va a quedar igual a la tensión 1 por coseno de 40 grados. El coseno de 30 está multiplicando a la tensión 2, entonces baja a dividir. Si está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, la tensión 2 va a ser igual a la tensión 1 por el valor de la división de coseno de 40 entre coseno de 30. Esa división es igual a 0.8845. Entonces ya tenemos una igualdad para la tensión 2. Hasta aquí la vamos a dejar porque más adelante la vamos a ocupar. Pues bien, como ya tengo las sumatorias de las fuerzas en X, voy a hacer lo mismo, pero con las sumatorias en Y. Entonces por aquí lo voy a escribir, la sumatoria de las fuerzas en Y. Y eso debe de ser igual a 0. Ahora bien, ¿cuáles son las sumatorias de las fuerzas en Y? Primero tenemos la tensión 1 en Y más la tensión 2 en Y. Y aquí algo importante, también el peso, lo que equivale a 150 newtons, vemos que va hacia abajo. Y también está sobre el eje Y. Por lo tanto, como está hacia abajo, quedamos que las fuerzas que van hacia abajo, en este caso el peso, es negativo. Entonces le vamos a restar
menos P. Y eso es igual a 0. Entonces la tensión 1 en Y, que es esta que tenemos aquí de amarillo, como va hacia arriba es positiva. La tensión 2 en Y, como que está del otro lado, que también va hacia arriba, es positiva. Y como el peso, que es lo que tenemos aquí, va hacia abajo, pues se pone negativo por esta condición que, repito, escribí aquí de amarillo. Y bien, una vez que colocamos esa igualdad, vamos a sustituir la tensión 1 en Y, que es la que tenemos aquí, es igual a la tensión 1 por el seno de 40, más la tensión 2, que es lo que tenemos de este lado, aquí que estoy marcando de rojo, eso es igual a la tensión 2 por el seno de 30 grados, menos el peso, que son 150 newtons, y eso es igual a 0. Bien, vamos a despejar, menos 150 newtons lo vamos a pasar del lado derecho de la igualdad con signo contrario, quedando que la tensión 1 por el seno de 40 más la tensión 2 por el seno de 30 va a ser igual a 150 newtons. Como es negativo, pasa positivo. Y bien, aquí viene una sustitución. Tenemos que la tensión 1 por seno de 40 más lo que es la tensión 2. Pero si ponemos atención, ya tenemos una igualdad para esta tensión. La tensión 2 vale esto que estoy aquí marcando de amarillo, es decir, la tensión 1 por 0.8845. Entonces, lo vamos a escribir de esta manera. Tensión 1 por 0.8845 por seno de 30. Cerramos el corchete y eso es igual a 150 newtons. Bien, entonces ahora tenemos que la tensión 1 por el seno de 40 más la tensión 1, y vamos a multiplicar 0.8845 por el seno de 30. Eso da como resultado 0.4422. Entonces, repito, estamos multiplicando lo que es tensión 1 por 0.8845 por el seno de 30, quedando tensión 1, y la multiplicación de 0.8845 por seno de 30 es 0.4422. Y eso es igual a 150 newtons. Por lo tanto, como podemos observar, tenemos como factor común tensión 1 y tensión 1. Por lo tanto, esto lo podemos factorizar o sacar o recorrer, quedando tensión 1 va a ser igual a seno de 40 más 0.4422, igual a 150 newtons. Vamos a subir un poquito para hacer espacio, de esta manera. Y entonces, como recorrimos lo que es la tensión 1, nos queda que podemos sumar seno de 40 más 0.4422, obteniendo que la tensión 1 por la suma de seno de 40 más 0.4422 es 1.0849, igual a 150 newtons. Por lo tanto, la tensión 1 va a ser igual a los 150 newtons. Como el 1.0849 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, la tensión 1 va a ser igual a 138.26. 138.26 newtons. Haciendo la división de 150 entre 1.0849. Bien, aquí voy a resaltar lo que es ya el valor de mi primer tensión, de mi tensión 1, encerrándolo de rojo. Y por ende, ya puedo calcular lo que es la tensión 2 que tengo aquí del lado izquierdo. La tensión 2 va a ser igual a tensión 1, que vale 138.26 newtons, que multiplica a 0.8845. Por lo tanto, la tensión 2, haciendo esa multiplicación, nos va a quedar que es 122.29 newtons, obteniendo así ya la solución al ejercicio que nos plantea el diagrama al principio. Calcular lo que es la tensión 1 y calcular lo que es la tensión número 2. Entonces, tensión 1 vale 138.26 y la tensión 2, 122.29 newtons.
Por lo tanto, si regresamos aquí al ejercicio, podemos decir que la tensión 1 que calculamos es de 138.26 newtons y la tensión 2 va a ser igual a 122.29 newtons. Y pues bien, hasta aquí la solución calculando dichas tensiones. Hasta aquí el video. Si te gustó, dale like, suscríbete y nos vemos hasta el próximo video.